Hola, muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches. Yo no sé cómo esté allá donde usted está. Yo soy Gregory Kidrowski. Bienvenido. Este es mi canal de YouTube. Es Teología 101 y yo digo Teología 101 porque siempre es, yo digo que no es tan difícil entender la Biblia. Vea, lo que quisiera hacer en este mensaje, en esta reflexión, es compartir con ustedes lo que me salió en uno de mis tiempos a solas. Y si usted no tiene un tiempo a solas, si no sabe que es un tiempo a solas, es simplemente mi tiempo personal en la Biblia todos los días en la mañana. Entonces, algo se me salió en mi tiempo a solas y quisiera, bueno, traté de darle un poco de forma en este mensaje o en esta reflexión que es un enredo en mi cabeza porque tengo un montón de notas de aquí para allá y quisiera compartirlo con ustedes. Entonces, vea, yo puse un título a esta lección, a esta enseñanza, a esta reflexión, que eso es un poco chocante. Y lo hice a propósito, porque a veces como que leemos la Biblia y llevamos nuestras tradiciones a la Biblia, llevamos nuestras ideas a la Biblia y no tomamos el tiempo para realmente reflexionar sobre lo que estamos leyendo y para hacernos la pregunta, ¿qué es lo que dice la Biblia? Yo quisiera decir hoy, y yo quisiera llevar este estudio con usted, que la salvación puede ser por obras. O sea, vea lo que tengo en la pantalla, ¿ok? Uno puede ser salvo, recibir la vida eterna. Cuando yo digo salvo, en este sentido, salvo, eso es como el perdón de pecados y la vida eterna, ¿ok? Uno puede ser salvo por medio de guardar la ley. Y yo agrego esto, vea, aquí, agrego esto. Si no es así, Dios es injusto, ¿ok? Entonces ya como que la mayoría de la gente ya apagó el monitor, ya no quiere ver el video, ya no quiere llevar la enseñanza porque dice a ese gringo, pues es un hereje. Pero yo digo, vea, puesto que Dios es justo, sabemos que Dios es justo, Él no va a condenar a nadie que guarda la ley. Entonces piense conmigo, porque con esto tenemos unas buenas aplicaciones personales, vamos a hacer algunos desvíos, un subtema aquí, allá, porque hay mucho que podemos aprender de este tema. Y al final, pues obviamente quisiéramos hacernos la pregunta si estamos seguros o no de nuestra salvación y si no, yo quisiera darle lo que dice la Biblia acerca de la salvación para que usted pueda estar seguro de su salvación. Y si estamos seguros de nuestra salvación, vea, hermanos, debemos prepararnos bíblicamente para compartir el Evangelio. Muchos están compartiendo un Evangelio hoy en día que no es el Evangelio de la Biblia. ¿Ok? Porque hay varios evangelios en la Biblia, yo lo sé. El evangelio para nosotros hoy en día, en la época de la iglesia, es el evangelio de Pablo, el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio de la gracia. Pero vea, hay tanta gente hablando acerca de tantas cosas en las iglesias modernas. Es un arroz con mango. Entonces, vea, esto es algo, como dije, que salió en mi tiempo a solas. Este es una foto de mi Biblia, ¿ok? En mi tiempo a solas yo tengo el hábito de siempre leer y marcar mi Biblia. Y aquel día, aquella mañana de este tiempo a solas, yo estaba en Levítico 18. Ok, estaba leyendo Levítico 18, me topé con el versículo 5. Toda esta enseñanza que voy a dar en este video tiene que ver con Levítico 18, específicamente en versículo 5. Levítico 18:5 dice, por tanto, guardaréis, ok, Jehová, Dios está hablando a la nación de Israel y dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. Es la ley de Moisés que él estaba dando a Israel. Dice, los cuales, haciendo el hombre, vivirá. Vivirá en ellos yo Jehová. Entonces, cuando yo estaba leyendo el libro de Levítico aquella mañana, durante mi tiempo a solas, me topé con este versículo. Vea, obviamente el versículo tiene algo que ver con la salvación. ¿Por qué? Porque dice que el hombre vivirá en ellos. Estamos hablando de la vida. El hombre vivirá, no morirá.
Entonces sabemos que la muerte, digamos, es la condenación por el pecado, que la muerte espiritual, la muerte física, la muerte eterna en el lago de fuego, la muerte. Pero observe acá, observe, porque vamos a estar volviendo a este asunto varias veces en esta enseñanza. Fíjese bien que en este versículo vemos que la salvación, la soteriología, si quiere llamarlo así, soteriología es la doctrina de la salvación, tiene que ver con asuntos legales, ¿ok? Legales. La salvación, cuando estamos hablando de la vida eterna en vez de la muerte, es un asunto legal, tiene que ver con la justicia, ¿ok? Tiene que ver con una ley, tiene que ver con guardar la ley, violar la ley. En toda la Biblia, la soteriología, la doctrina de la salvación, se expresa en términos legales, ¿ok? Entonces, lo que me llamó la atención de este versículo, durante mi tiempo a solas, aquella mañana, no fue tanto lo que el versículo dice, ¿ok? Entonces ya como que usted dice, ay, pero o ese gringo, vea todas las marcas que tiene en la Biblia, vea todas las líneas y todas las notas. Y ahora confieso mi carnalidad. Vea, lo que se me salió aquí en este pasaje no fue tanto el contenido del versículo. ¿Sabe qué fue? La nota al pie de la página. La nota al pie de la página. Porque yo estaba leyendo esto y dice, los cuales haciendo el hombre vivirá, ¿verdad? Y tiene esta nota aquí, A. Entonces, si yo voy aquí y yo veo la nota al pie, vean los versículos, ¿ok? Las referencias. Eso es lo que me llamó la atención. Entonces, vea, antes de explicarme, quisiera aprovechar de esto y hablar brevemente acerca de las herramientas del estudio bíblico. Cuando estamos hablando de herramientas de estudio bíblico, obviamente yo tengo una herramienta aquí en mi Biblia de estudio. Yo uso una Biblia Thompson que tiene varias referencias, unas notas al margen, unas apéndices al final con mapas y explicaciones, otras referencias de otros versículos y de todo, ¿ok? Eso es una Biblia de estudio. Pero cuando hablamos de esto, de herramientas, de libros, de comentarios, de Biblias de estudio, concordancia o las herramientas que utilizamos para aprender la Biblia, hay dos extremos que hemos de evitar. Si usted tiene la tendencia de usar o si usted tiene el hábito de usar las herramientas del estudio bíblico, bien hecho, está bien, pero necesitamos como evitar los dos extremos. Primero, este primer extremo es depender demasiado de las obras de los hombres. Esto, vea, la Biblia es nuestra autoridad final y debemos siempre estudiar la Biblia. Primero es que ella tiene primacía. No debemos confiar más en las obras de los hombres, o sea, en los libros y comentarios, que en la obra de Dios, la obra escrita de Dios. Entonces, la Biblia tiene autoridad para nosotros. Debemos empezar con la Biblia, es la fuente principal de nuestros estudios, de la información que sacamos y todo. Sin embargo, Dios ha diseñado su pueblo y la iglesia, el cuerpo de Cristo, su obra en estos días, tal que necesitamos el uno del otro. Digamos, necesitamos a otros como pastores maestros y sobre todo pastores maestros, ¿ok? Los dos juntos en un solo hombre, porque hay tantos pastores consejeros, tantos pastores empresarios y gente que, administradores. Lo que necesitamos son pastores maestros. Pastores que saben cómo pastorear, cómo dirigir el rebaño de Dios y alimentar a las ovejas con buen alimento de abundancia de la palabra de Dios, predicación expositiva, enseñanza sistemática. Ok, no debemos echar por la borda toda la obra de ellos, ¿ok? Porque vea, segundo de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es como Dios ha diseñado la obra. Es que nosotros tenemos que enseñar a la siguiente generación para que la siguiente generación pueda enseñar a la siguiente. Así es como Dios diseñó la obra. Este es un extremo, ¿ok? Depender demasiado de las obras de los hombres, pero este versículo nos lleva al segundo extremo que hemos de evitar, es creer que solo necesitamos la Biblia y el Espíritu Santo y no más. Esos son los hombres súper espirituales que dicen,
Yo con la Biblia y nada más. Ya el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo me enseña a mí. Yo no ocupo de las enseñanzas de los hombres. Y usted es un bruto también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Efesios 4, 11 y 12, y el mismo, Cristo mismo en el contexto, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles que son misioneros, a otros profetas, predicadores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Un hombre, dos oficios. Un hombre, dos responsabilidades. Pastor y maestro. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, vea, si no tenemos la influencia de hombres de Dios, hombres de fe en nuestras vidas, enseñándonos la palabra de Dios, no vamos a ser perfeccionados. Y si no somos perfeccionados, no vamos a llegar a poder hacer la obra del ministerio y la iglesia, el cuerpo de Cristo, no se edifica. Entonces son dos extremos que hemos de evitar, y eso quiere decir que lo que necesitamos es un poco de equilibrio, ¿ok? Empiece con la Biblia, luego recibe la ayuda de los hombres fieles por medio de libros, comentarios, prédicas, enseñanzas y aún videos en YouTube, ¿ok? Una regla que me ayuda en esto se halla en 1 de Tesalonicenses 5:21, y esto dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Y yo digo que nuestro estudio bíblico, cuando leemos la Biblia, debemos empezar con la Biblia, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, haciendo las correlaciones de comparar pasajes con la Biblia, pero luego tenemos que incorporar la ayuda de los otros hombres, enseñanzas, notas de prédicas, de enseñanzas, libros, comentarios, así. Pero lo que tenemos que hacer es como tratar las obras de los hombres, los libros y los comentarios y esto, como comer pescado, ¿ok? Y usted dice, ¿cómo comer pescado? Trague la carne, escupa las espinas. Entonces hay cosas buenas que los hombres van a decirnos, van a enseñarnos, hay cosas buenas, pero también tenemos que entender que son hombres. Entonces ellos no van a decirnos cosas siempre que son la verdad, es que nos vamos a equivocar. Y lo que tenemos que hacer siempre es mantener la Biblia ahí encima de los hombres como la autoridad final, y luego por la Biblia filtrar o colar toda la enseñanza de los hombres para tragar la carne, escupir las espinas. ¿Ok? Entonces volvamos a Levítico. Levítico 18:5. Como dije, ¿qué es lo que me llamó la atención aquella mañana en la nota de pie en esta página de Levítico 18:5? Vea. Los cuales haciendo el hombre vivirá. Y luego en esta nota de pie, vea, lo que me llamó la atención es qué montón de versículos. Vea, qué montón de versículos. Qué montón de referencias a otros pasajes en donde se cita Levítico 18:5. Este versículo, Levítico 18:5, es famoso en la Biblia. Ok, entonces yo pues tracé estas referencias, estos versículos a través de la Biblia, y este es el estudio que quisiera llevar ahora. Pero antes, como dije, vamos a hacer unos desvíos, vamos a colocar un fundamento, y quisiera mencionar algo, porque esto pues es algo que yo he enseñado antes en otros videos, y también en las notas de este video en YouTube usted puede ver el vínculo para todo este estudio. Pero quisiera mencionar el ciclo de aprendizaje. Y voy a tocar el asunto de la soteriología después con un poquitico más, ¿ok? En esto, el ciclo de aprendizaje, cuando estamos hablando de aprender la Biblia, ¿ok? Estamos hablando de que nos acercamos a la Biblia con ciertas presuposiciones ya en nuestra mente, que Dios existe, que Dios es el Dios de la Biblia, o sea, Dios es el creador, que Dios se ha revelado con autoridad en la Biblia, en la Escritura. Esto influencia sobre nuestra hermenéutica, que quiere decir cómo interpretamos la Biblia. Si Dios nos ha hablado de una manera autoritativa, tenemos que interpretar la Biblia según una hermenéutica normal y literal, y no alegórica, porque si lo hacemos alegóricamente, inventando cosas místicas, diciendo, ay, pero este pasaje quiere decir tal o cual cosa, y echándonos ahí como en lo místico y lo espiritual, en vez de simplemente tomar lo que la Biblia dice, ya somos idólatras.
Porque nos hemos puesto encima de la Biblia para decir, no, esto es lo que realmente quiere decir la palabra de Dios. No, si aceptamos la Biblia como la autoridad final, tenemos que interpretarla normalmente, tal como nosotros entendemos nuestro idioma. Y si estamos aplicando la hermenéutica normal o literal, si quiere llamarlo así, tenemos que empezar nuestro estudio de la Biblia con esto: observación. ¿Ok? Observación. No podemos llegar a ningún pasaje para decir qué implica para mí si no entendemos primero qué es lo que dice. Esta es la pregunta clave de un estudio eficaz de la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Y una vez que sepamos qué dice la Biblia, una vez que hayamos hecho nuestra observación de un pasaje, no hay ningún problema en hacernos la pregunta, ok, entonces, ¿qué implica para mí? Si tenemos problemas en entender qué dice la Biblia, o luego en entender lo que implica para mí, hacemos correlaciones. Correlaciones con pasajes bíblicos, comparando la Escritura con la Escritura, correlaciones con otros libros, comentarios, las obras de los hombres. Okay, entonces, si yo no entiendo un pasaje, ¿qué es lo que dice otro pasaje? Para llegar a una aplicación práctica, pero bíblica a la vez. ¿Ok? Entonces, cuando estamos... Y yo saco esto porque cuando estamos haciendo este estudio hoy y empezamos a trazar estos versículos, estas referencias, yo voy a decir cosas que pueden ser chocantes para muchos. ¿Ok? Empezar con nuestro título. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? La salvación por obras. Muchos de ustedes ya como que ya se me fueron. Se dicen, hombre, ese hombre está loco. Ese hombre es un hereje. Uno puede ser salvo y recibir la vida eterna por medio de guardar la ley. Ok, si yo digo esto, ahora, ¿dónde estamos? Ciclo de aprendizaje. Si yo digo esto, entonces ¿qué base bíblica tengo para decirlo? Y mientras que estemos trazando estos versículos, esas referencias de aquí, de Levítico 18:5, yo como le desafío, fíjese en lo que dice la Biblia. Observe lo que dice la Biblia. Y en segundo lugar, quisiera decir que con esto del ciclo de aprendizaje, también quisiera simplemente mencionar otra vez este asunto de la soteriología, ¿ok? La doctrina de la salvación. En toda la Biblia, la doctrina de la salvación es que nos viene dentro de un contexto y dentro de palabras que tiene que ver con lo legal. Es que es un asunto legal, la salvación. ¿Por qué? Porque al principio Adán violó una ley de no comer del árbol prohibido. Dios había dicho claramente cuál sería la sentencia sobre él si él violara la ley. ¿Ok? ¿Cuál era? La muerte. Ciertamente morirá, dice, ¿ok? Entonces, desde el primer pecado ha sido igual para todos nosotros. La paga de pecado es, ahora usted ya lo tiene en mente, la paga de pecado es muerte. O sea, la sentencia, la pena por infringir la ley es la muerte. Primero de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. Y si uno infringe la ley, es culpable y merece castigo. El castigo sobre el pecado es la muerte. Entonces, cuando estamos hablando de eso, Levítico 18:5 es un versículo escrito históricamente a Israel bajo la ley de Moisés. Bien, muy fácil de ver. Cuando estamos hablando de Levítico 18, Levítico es uno de los 5 libros del Pentateuco. Entonces uno dice, ok, es fácil de ver la ley allá. ¿Qué tal nosotros que no somos israelitas? Nosotros los gentiles, el pagano en la selva, y uno dice, pues no estaban bajo ninguna ley, no estaban bajo la ley de Moisés. Entonces, esto de la soteriología que tiene que ver con asuntos legales no tiene que ver con el pagano en la selva. Mentiras. Vea, todos estamos bajo una ley, en donde sea. Ok, empezamos con esto de la ley de la conciencia. Todos estamos bajo la ley de la conciencia porque todos tenemos una conciencia. Dios nos ha dado su ley moral escrita en nuestros corazones y nos ha dado la conciencia para dar como testimonio, como un testigo ocular de cuando violamos la ley moral en nuestro corazón. Es un conocimiento innato del bien y del mal. Todos estamos bajo esta ley de la conciencia. Entonces, cuando alguien viola esta ley, cuando alguien hace algo que sabe que no debe hacer, o cuando no hace algo que sí debe hacer,
Está culpable delante del juez del mundo, Dios. ¿Ok? Y la sentencia, vea, la sentencia por infringir la ley, cualquier ley, la sentencia es igual, es la muerte. La paga del pecado es muerte. Es la muerte espiritual, que es la separación de Dios, que es la vida. ¿Quién es la vida? Él, la fuente de toda la vida. Es la muerte física, de que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y también es la muerte eterna para los que no tienen la salvación. Van a morir la segunda muerte, que es el lago de fuego eterno. ¿Okay? Entonces va a pasar toda la eternidad en el lago de fuego pagando por sus pecados. La paga del pecado es muerte. Entonces saco esto, todo esto ahora para decir, vamos a ver nuestras aplicaciones al final. Son unas aplicaciones prácticas, creo, y tiene que ver con la soteriología, tiene que ver con estar seguros de que somos salvos y también de estar seguros que sabemos cómo evangelizar bíblicamente. Porque como dije, hay demasiadas payasadas en la iglesia hoy en día. Gente diciendo cualquier cosa desde el púlpito como para ser salvo. Invite a Cristo a su corazón. Bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? Invite a Cristo a su corazón. ¿Qué es eso? No es como la fórmula para la salvación. Ore esta oración, la oración del pecador. ¿En dónde está eso en la Biblia? Acepte a Cristo como su Salvador personal. ¿Dónde está eso en la Biblia? Más bien contradice lo que Pablo dice en el primer capítulo de Efesios, de que nosotros somos aceptados por Dios en Cristo. No es aceptar a Jesús, es que Jesús nos acepte a nosotros. Ok, con todo esto en mente, ¿listos? Vamos a pasar más tiempo con la primera referencia. Yo voy a tratar de fijarme en el reloj para no sobrepasar el tiempo. Pero, como siempre, es mucho que decir. Mucho que decir y explicar. Pero no es tan difícil de entender. Primera cita, la primera referencia, porque vean, en nuestro tiempo a solas tenemos Nehemías 9:29, Ezequiel 18, Ezequiel 20, Lucas 10, Romanos 10 y luego Gálatas 3. ¿Ok? Entonces voy a empezar con Romanos 10. ¿Por qué? Porque en Romanos 10 Pablo cita Levítico 18:5 cuando habla de la justicia. Y creo que es muy fácil de ver este asunto aquí en Levítico Romanos 10, entonces quisiera empezar con este pasaje. Ahora, fíjense en la pantalla lo que tengo. Okay. Lo que tengo, este es Levítico 18:5, este es la cita original ahí en la Biblia. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Y Pablo cita esto en Romanos 10:5, dice, porque de la justicia que es por la ley, pero fíjese. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Es el Levítico, aquí está la cita. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. ¿Okay? Esto es para traer abajo a Cristo. Vea, contexto, porque en Romanos 10 ya vemos el contexto, ¿ok? No, ok, me he hecho atrás para un poquitico solo para llamarle la atención a esto. A ver, ¿dónde quiero empezar? No, sí, ok. Contexto, sí, en el primer versículo, ok, aquí el contexto es Romanos 10, del 1 al 4. Pablo declara el tema de este capítulo. Este obviamente es Romanos 10, ¿ok? Es Romanos 10. Todos nosotros sabemos que Romanos 10 es el famoso capítulo acerca de la salvación de nosotros hoy en día en la época de la iglesia. Ahora, él empieza diciendo en Romanos 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Entonces, este capítulo trata de la salvación. Salvación hoy en día. Para los gentiles, para los judíos, para nosotros, ¿ok? Para todos. Y luego inmediatamente después nos dice que la salvación, este asunto de ser salvos, tiene que ver con la justicia. Otra vez, la doctrina de la salvación, la soteriología, nos viene en la Biblia en términos legales, porque es un asunto legal. Somos culpables delante de Dios, no somos inocentes, entonces es un asunto legal.
Porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios. Está hablando de los judíos, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, la justicia propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia, todo aquel que cree. Hemos pecado, nosotros hemos pecado, igual que Adán y Eva, los judíos, nosotros todos hemos pecado violando la ley que Dios nos dio, bien sea la ley de Moisés, la ley de la conciencia, la ley del país en donde estamos viviendo, y por lo tanto somos injustos, no somos justos, somos culpables, no somos inocentes, y en Cristo lo que recibimos es la justicia de Dios, porque Cristo tomó nuestro lugar de condenación, fue hecho pecado por nosotros para que fuésemos hechos justos en Él. ¿Ok? Entonces, vea la cita. Romanos 5. En este contexto es donde vemos la cita, ¿ok? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Les doy testimonio que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia, ok. Pablo está hablando de la salvación. La salvación es justicia. Si usted es justo, Dios no le condena. La justicia, dice Pablo, que es por la ley. Y lo que primero que tenemos que observar. Yo sé que muchos de ustedes ya no me van a querer entender. Pero observe lo que dice la Biblia. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hay una justicia que es por la ley. Hay una justicia, salvación, que es por la ley, que tiene que ver con hacer estas cosas y así vivir por ellas. Así es el pacto que Dios hizo con Israel por medio de Moisés. El pacto de Moisés es Éxodo 19 y Éxodo 24. Y luego, pues si quiere leer Levítico, es que mi impresora ya empezó a arrancarse. Mi esposa está haciendo trabajos, entonces como que me distrae la mujer que me dio, Señor, es ella que, yeah. Mi esposa está interrumpiendo la lección bíblica. Híjole, ¿qué hago con esa mujer tan linda? Ok, hay dos capítulos en la Biblia que que son como una plena mención, si quiere pensarlo así, plena mención de lo que es la salvación y la bendición y todo esto por una ley. Levítico 26, Levítico 26 y Deuteronomio 28. Pero es el pacto de Moisés. Toda bendición, incluyendo la vida, la justicia, la salvación, toda bendición depende de la obediencia. Si usted obedece, según la ley, va a recibir la bendición. Y parte de esa bendición, obviamente, es la justicia, es la salvación. Así es también el pacto de Adán y el pacto de Noé, ¿ok? Nosotros que no somos judíos, israelitas, nacimos bajo estos dos pactos. El pacto de Adán que se ve en Génesis capítulo 3, el pacto de Noé que se ve en Génesis capítulo 9. El pacto de Adán es la ley de la conciencia. El pacto de Noé es la ley del gobierno civil. Entonces, toda bendición, incluyendo la vida para nosotros fuera de Cristo, depende de la obediencia a la ley, tanto la ley moral de nuestra conciencia como la ley del país en donde estamos viviendo. Si usted viola su conciencia, la ley moral que Dios ha escrito en su corazón, es culpable. Si usted viola una ley en su país, pues también, ¿ok? Pero Pablo dice en el versículo 6, siguiente versículo, pero, ahora Pablo saca el contraste. Pero la justicia que es por la fe dice así, ¿ok? Hay una justicia por la ley, que es el versículo 5. Uno tiene que obedecer a la ley y no violarla
porque al violar la ley queda culpable, la sentencia es la muerte. Esa es la justicia que es por la ley de Moisés, ley de los pactos de Adán o de Noé, ley de conciencia, ley de gobierno. Si violamos la ley, estamos condenados. ¿Okay? Hay una justicia por la ley. Tiene que obedecer a la ley, no violarla, porque al violar la ley queda culpable y la sentencia en la Biblia es la muerte. Pero, Pablo dice, pero hay una justicia que es por la fe. Es un contraste, es algo muy diferente. Y Pablo dice así, vea, no pierda eso, porque Pablo saca otra cita. Muchos leen este pasaje. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje en Romanos 10? Quizá algunos sepan que es una cita del Antiguo Testamento. Pablo dice, porque la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es una cita de Deuteronomio capítulo 30. Pero la mayoría no tiene ningún interés en reducir la velocidad de sus lecturas o sus estudios para pensar en lo que esto implica. Vea, Pablo está hablando acerca de la salvación. La salvación en Cristo está hablando de la justicia que es por la fe. Y saca una cita del pacto palestino de Deuteronomio capítulo 30. Vea, Pablo dice, la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá del abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Y luego sigue, obviamente, con lo que es como recibir a Cristo, como es confesarlo y creer en Él, en el corazón y todo eso que entendemos que es el evangelio de hoy día. Pero lo que quisiera que usted vea aquí conmigo en este estudio es que Pablo aquí en Romanos 10, del 6 al 8, está citando este pasaje de Deuteronomio 30. Deuteronomio 30 contiene el pacto palestino, es el pacto de vida y tierra, la vida y la tierra para Israel, para la vida, salvación. Pacto palestino dice, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo. Igual que Pablo citó esto ahí, nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar. Lo que él dijo acerca del abismo, para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Y dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Pablo cita el pacto palestino en Deuteronomio capítulo 30. Okay, y no vamos a estudiar todo esto porque qué bárbaro, es que no tenemos tanto tiempo, pero sí quisiera mencionarlo, okay. Entienda lo que esto implica, nuestra salvación. Cuando Pablo dice que la justicia que es por la fe, y él cita el pacto palestino, esto tiene implicaciones profundas para nosotros y nuestro estudio y entendimiento de la Escritura. Pablo está diciendo que nuestra salvación por fe se basa en el pacto palestino. O sea, en el pacto palestino vemos las condiciones de la salvación que recibimos en Cristo. Arrepentimiento y fe. ¿Ok? Condiciones. O sea, Dios dice que tenemos que convertirnos. Vea, por este lado, Hechos 20, del 20 al 21 dice, Pablo está hablando como nada que fuese útil de rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de dos cosas: arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentirse, poner su fe en Cristo, es convertirse a Dios de sus pecados a Jesucristo. Y dice en 1 de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y como os convertisteis, los tesalonicenses, os convertisteis de los ídolos, arrepentimiento, a Dios, fe, para servir al Dios vivo y verdadero, siguiéndole a Él con una devoción única. Esto es exactamente lo que vemos en el pacto palestino. Deuteronomio 30, vea estos dos pasajes que tengo aquí. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti, eso es Deuteronomio 30, versículos 1 y 2. Sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y que, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y que te convirtieres a Jehová tu Dios.
Luego en los versículos 19 y 20 del mismo capítulo, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, bendición, la maldición. Escoge, dice pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? ¿Cómo es que puedo escoger la vida? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. La salvación que Dios llevó a los gentiles, a nosotros, al final del libro de Hechos, la salvación que nosotros tenemos, de la cual gozamos hoy en día, según Hechos 28:28, es la misma salvación que Dios prometió a los judíos. La misma salvación que ellos rechazaron es el perdón y el olvido de los pecados y la vida eterna por la regeneración del Espíritu Santo. Perdón, vida eterna. Esta es nuestra salvación. Entonces, aquí está la primera cita. Cuando vemos la primera cita de este versículo de Levítico 18:5 en los escritos de Pablo, Romanos 10:5 y 6, porque de la justicia que es por la ley, hay una justicia que es por la ley. Dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El versículo declara muy fácilmente, es que es muy fácil de ver, solo tenemos que observarlo. Es la salvación que es por la ley. Si alguien guarda la ley, vivirá. ¿Ok? Es diferente de la justicia que es por la fe. Porque la justicia que es por la fe viene cuando nosotros simplemente nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Segunda cita, ya para ir más adelante en eso de trazar las referencias que tengo en la nota al pie de la página de Levítico 18:5, Gálatas 3:12. Aquí Pablo cita Levítico 18:5 hablando de la salvación por fe. Otra vez tenemos nuestra cita aquí, Levítico 18, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Pablo dice en Gálatas 3:12, la ley no es de fe, sino que dice, la ley dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es la cita de Levítico 18:5. Como dije, es un versículo famosísimo en la Biblia. Y el versículo contiene un contraste. La salvación de Levítico 18:5, la salvación que es por la ley, no es como la salvación que es por la fe. Son diferentes. Y el versículo destaca otra vez el requisito si alguien quiere justificarse a sí mismo. Es pura obediencia. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Tiene que obedecer a la ley. Es una obediencia total. El que quiere vivir tiene que hacer estas cosas de la ley. Es como el sistema de justicia que tenemos hoy en día. Piense en nuestros países, ¿ok? No como decimos en Costa Rica los choriceros. Tenemos jueces choriceros que reciben soborno. No estamos hablando de eso, solo pensemos en cómo debería funcionar nuestro sistema de justicia en nuestros países. Vea, si usted se presenta delante de un juez en un tribunal de justicia y usted no ha hecho nada, no violó ninguna ley, no hizo nada ilegal, usted saldrá libre, inocente, porque no es culpable, ¿verdad? Pero si ha violado una ley y solo tiene que violar una ley una vez, el juez pronunciará una sentencia, un castigo, una pena, porque usted es culpable. ¿Ok? Entonces, si alguien guarda la ley de Dios, si hace, como dice, si hace estas cosas de la ley, bien sea que la ley, las cosas de la ley de Moisés o la ley de la conciencia, la ley del país, todo lo que es una ley sobre uno delante de Dios. Si alguien guarda la ley, si hace estas cosas, vivirá. ¿Por qué? No morirá, porque la muerte es el castigo del que peca. ¿Ok? Del que ha violado la ley. Si usted no viola la ley, no tiene que sufrir el castigo. El que no ha hecho estas cosas, no tiene que sufrir la muerte. Vivirá. Vivirá. Eso es lo que Pablo quiere decir. Ok. Otra referencia, esta vez en el Antiguo Testamento. Y esta referencia nos tiene como algo chiquitico, interesante, como un pequeño desvío rapidito para mencionarles algo
muy interesante acerca de esto del pacto palestino. Nehemías 9:29 es nuestra tercera cita y aquí vemos el testimonio de Israel con base en Levítico 18:5. Recuerde el contexto de Nehemías, que eso es después de la cautividad babilónica, un remanente volvió a la tierra, ahí en Esdras ellos levantan el templo, en Nehemías levantan los muros ahí de la ciudad. Nehemías obviamente es uno de los líderes que está dirigiendo la obra allá. Y él ve algo como que le molesta ahí en el versículo o en el capítulo 9 lo destaca. Pero otra vez lo que quisiera es simplemente decir que este versículo, Levítico 18:5, la vemos en una cita aquí en Nehemías 9:29. Nehemías dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. Levítico 18:5. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Entonces, vea, esto de volverse a la ley de Moisés es una condición del pacto palestino. Esto viene de parte de, esto es lo que es mi desvío, perdón. Es una condición, es una condición de volverse, ¿ok? Cuando uno, si es judío, cuando se arrepiente para volver a Dios, es que se arrepiente de su idolatría para volver a seguir a Dios conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para Israel es su ley, la ley de Moisés. Entonces, la condición que vemos en el pacto palestino de Deuteronomio 30 para Israel es arrepentirse y volver a Dios, ¿ok? Y volver a Dios quiere decir someterse a Dios, obedecerle a Dios, seguirle a Dios. Y eso para el israelita es según la ley de Moisés. Entonces no se confunda, porque nosotros no tenemos que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Nosotros cuando nos convertimos, o sea, nos arrepentimos de nuestros pecados para seguir a Dios en Cristo, nosotros tenemos que arrepentirnos del pecado igual que Israel. Tenemos que poner nuestra confianza y nuestra fe en Dios, digamos, igual que Israel, pero seguirle a Él no conforme a la ley de Moisés, porque no somos Israel. Israel, el pueblo físico, es el que recibió la ley de Moisés. Nosotros seguimos a Dios conforme a la ley de Cristo, que es otro mensaje. Voy a poner el vínculo abajo si quieres llevar el estudio de la ley de Cristo, ahí está. Pero Israel tiene que arrepentirse de sus pecados, seguirle a Dios conforme a la ley que Dios le dio, y esta ley de Moisés. Ellos tienen que volverse a la ley, a obedecer a la ley. Entonces, puesto que no somos Israel, somos la iglesia, nosotros recibimos la salvación que Dios prometió a Israel, pero es el perdón de pecados y la vida eterna. No hemos recibido todas las demás promesas que Dios le dio a su pueblo escogido. Su pueblo escogido siempre es su pueblo escogido. Israel va a ser el pueblo de Dios para siempre. ¿Ok? Lo que Dios ha hecho en nuestra época, la época de la iglesia, es simplemente darnos a nosotros la salvación, perdón de pecados, vida eterna, que Él había prometido a Israel para provocarle a su pueblo a celos. ¿Ok? Nosotros no hemos recibido todas las bendiciones y las promesas que Dios dio a Israel. Son para Israel únicamente. Pero aquí en el versículo 29 de Nehemías, capítulo 9, fíjese en lo que dice. Volverse a la ley de Moisés es una condición para Israel en el pacto palestino. Y por esto vemos que Nehemías destaca el hecho en este versículo. Les amonestase en Deuteronomio 30, versículo 1 y 2, que se volviesen a tu ley. Eso es lo que Dios ya les dijo. Mas se llenaron de soberbia, no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. Y dice, ¿los cuales? Los juicios de la ley. Si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Y al final, él dice aquí, al final, Nehemías hace un resumen del asunto. Es rebelión. Este es el problema que radica en el corazón del pecador, tanto Israel como los gentiles y aún como nosotros los cristianos. Rebelión. Endurecieron su cerviz, no escucharon, se rebelaron. Para los que quieren llevar este estudio un poco más allá, ok, rapidito, yo le menciono esto, que el pacto palestino llega a ser el colador, ok, para separar a los rebeldes
de los fieles del remanente fiel de Israel en la segunda venida de Cristo Jesús. Y los rebeldes, Dios va a sacarlos, va a sacarlos de entre su pueblo. En Ezequiel 20, los versículos 37 y 38, la Biblia dice, Jehová está hablando, os haré pasar bajo la vara, os haré entrar en los vínculos del pacto, apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Sabréis que yo soy Jehová. Entonces yo tengo todo un estudio sobre esto, pongo el vínculo abajo en las notas y en la descripción de este video, pero el pacto palestino sirve de colador. Si un judío quiere la salvación, Dios le ha dado la provisión para la salvación en el pacto palestino. El judío tiene que convertirse a Dios, que quiere decir que tiene que arrepentirse de sus pecados y seguirle a Dios con una devoción única, que para el judío fuera de la época de la iglesia incluye su obediencia a la ley de Moisés. Hoy en día, si un judío quiere convertirse, es igual que cualquiera. O que se convierte, se arrepiente de sus pecados y luego pone su fe en Cristo Jesús, nace de nuevo, llega a ser un cristiano y tiene que seguir a Dios conforme a la ley de Cristo, no la ley de Moisés, porque es una nueva criatura y todas las cosas son nuevas, según de Corintios 5:17. Si el judío no quiere humillarse y convertirse a Dios, él no pasa por el colador del pacto palestino, más bien se queda bajo la condenación de la ley de Moisés. Entonces, el resumen por el asunto de Nehemías está bien dicho. Se rebelaron, dice ahí al final del versículo, se rebelaron. Y así es. Lo que queremos ver aquí, nuestro estudio, como esto es algo salió de mi tiempo a solas, lo que queremos ver es la cita de Levítico 18:5, Otra cita en un pasaje que trata de la salvación bajo la ley. Estamos viendo eso. Levítico 18:5 tiene que ver con la salvación bajo la ley. Ezequiel. Tengo dos pasajes de Ezequiel. Rapidito, porque quiero que esto sea menos de una hora. Cita aquí en Ezequiel dice que el que obedece a la ley vivirá. Otra vez aquí está nuestra cita, Levítico 18:5, y luego Ezequiel 18:9 dice, en mis ordenanzas, como las ordenanzas aquí, caminaré y guardaré mis decretos, como los estatutos, los decretos, para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Entonces, este pasaje es grande. Este pasaje es como para realmente hacerlo bien, estudiarlo bien, tendríamos que analizar los primeros 20 versículos de este capítulo. Ezequiel 18, del 1 al 20. No vamos a hacerlo, obviamente, pero sí quisiera mencionar algo de contexto. Versículo 4 de este capítulo dice, he aquí que todas las almas son mías. Es Dios hablando, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, el que peca, muere. Así es la sentencia sobre el culpable, el que ha violado la ley. Luego dice en los versículos del 5 al 9, y he cortado un poquitico de este pasaje porque es bastante largo, dice que el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho de la justicia. Fíjese bien que el justo es el que hace algo. Uno puede llegar a ser justo haciendo algo, por obras. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo y este vivirá, dice Jehová el Señor. Entonces, el que hace según el derecho, el que hace las obras que debe, Dios dice, vivirá. Y luego, pues, versículo 9. Ahí en el versículo 9, esto contiene la cita de 18:5 de Levítico, es la doctrina de la salvación. La obediencia es hacer rectamente, Hacer rectamente es obedecer a la ley que Dios le ha dado. Y luego, en la segunda parte del versículo, vemos la cita de Levítico 18:5. Este dice, este es justo, el que hace rectamente, este vivirá. Y al puro final del versículo agrega, dice Jehová el Señor. ¿En dónde lo dice? Lo dice en Levítico 18:5, Y luego otra vez Ezequiel, dos capítulos más adelante en el capítulo 20, él también saca otro pasaje y él cita Levítico 18:5, ahora sí, dos
veces, 2 veces, ¿ok? Primero, versículo 11. Les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Ok, simplemente observando lo que dice la Biblia, los estatutos y los decretos forman la ley. Si uno los cumple, la Biblia dice que vivirá. Es una cita, obviamente, de Levítico 18:5. Luego dice en el 13, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Qué horrible, ¿ok? Puesto que Israel no lo hizo, que Ezequiel cita Levítico 18:5 otra vez, Dios derramó y derramará en la tribulación su ira sobre ellos para exterminarlos. Entonces otra vez vemos que la doctrina de la salvación, esto de la enseñanza de la vida, la muerte, es que la vemos en términos legales. Si uno obedece a la ley, no habrá ninguna condenación, vivirá. Pero si uno desobedece a la ley, si viola la ley, si infringe la ley, si hace una transgresión de la ley, se condena a sí mismo. Ya no es inocente, sino culpable. Y Dios dice, lo exterminará. ¿Qué palabra? La última cita, Lucas, ¿ok? Lucas 10 del 25 al 28. Este pasaje es muy importante en este estudio, entonces lo dejé para el final. La vida que se menciona en Levítico 18:5 es la vida eterna, ¿ok? Porque alguien podría decir, ya después de escuchar a este gringo hablar por casi una hora, alguien podría decir que Levítico 18:5 trata solamente de una buena vida de bendición a la tierra. Vivirá y no morirá, como Dios no va a matarlo. No trata de la vida eterna y de la salvación. Este pasaje en Lucas 10 nos aclara todo este asunto. No, Señor, es que trata de la vida eterna, de la salvación, porque vea, Cristo dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, aquí está nuestra cita de Levítico 18, ¿ok? Haz esto y vivirás. Y si no queremos, si usted dice, eso no es una cita de todo esto, haz esto y vivirás. Fíjese en las dos cosas, dos verdades aquí, hacer y vivir, ¿ok? Hacer y vivir. ¿Por qué? Porque vea la pregunta, versículo 25. Aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Entonces, ¿de qué trata? La vida que Cristo junta con las obras aquí que uno tiene que hacer es la vida eterna. El intérprete de la ley preguntó a Cristo acerca de la vida eterna. Y Cristo le dijo aquí en el versículo 28, le dijo que la vida eterna se puede conseguir por hacer esto. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ese es el contexto. Es una pregunta sobre la vida eterna. No vida en la tierra, vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en dónde? En la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es hacer esto, amar, 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 amar. Es algo que uno mismo hace. Le dijo, bien has respondido. Dice, haz esto y vivirás, ¿qué? Eternamente. Eternamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Uno puede ser salvo, uno puede recibir la vida eterna por medio de guardar la ley. Si no es así, Dios es injusto. Vea, Dios es justo. Si alguien nunca ha violado la ley, si no ha hecho nada malo, Dios no va a condenarle. Sería injusto hacerlo. Pero puesto que Dios es justo, pues ahora sí tenemos un problema. Pero fíjese en esto. Este pasaje de Romanos 2 contiene las dos maneras, si quiere pensarlo así, las dos maneras de ser salvo. Tenemos que aceptar el hecho, la verdad, que el sistema de obras para merecer la salvación existe en la Biblia. Existe. ¿Ok? Versículos 6, 7 y 10. Los versículos aquí que tengo en azul. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces estamos hablando de obras. Vida eterna por obras a los que perseverando en bien hacer, Levítico 18:5, buscan gloria, honra e inmortalidad. Gloria, honra y paz a
todo, vea, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. Si usted no ha violado la ley, usted no es culpable. No tiene que temer el juicio porque es inocente. Inocente. Dios no va a condenarle. Muchos dicen, uy, pero ¿qué tal el pagano en la selva? Que Dios va a condenarlo porque no tiene a Cristo. No, 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 1000 veces no. El pagano en la selva se condena a sí mismo cuando no vive conforme a la ley que Dios le dio. La ley de su conciencia, la ley del país o la tribu en donde está viviendo ahí en la selva. Si viola la ley, si viola su conciencia, se condenó a sí mismo y necesita a Cristo. ¿Ok? Pero el que hace el bien, el que hace lo bueno, siempre no es culpable de nada. Entonces no merece el castigo, por tanto no morirá, más bien vivirá para siempre. Vida eterna, dice el versículo 7 aquí en este pasaje. El problema, ¿cuál es el problema? El problema es la realidad, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. ¿Sabe cuál es el problema? Es la condición humana. Ese es Romanos 3, del 9 al 20. No voy a leerlo todo por el tiempo, pero Pablo dice que ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la realidad. La otra realidad que debemos llamarnos la atención es la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es perfecta. Santiago dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en qué? En un punto, se hace culpable de todos. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, usted puede depender de las obras de la ley. Dios no va a condenar a nadie que no lo merece. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ok, si usted quiere ganarse la salvación por sus obras, adelante, adelante. Hay dos maneras de ser salvo. Primero por obras y es guardar toda la ley siempre. Si usted quiere hacerlo, si usted quiere salvarse por sus propias obras, adelante. Buena suerte, que Dios le bendiga. Pero tiene que guardar toda la ley siempre. Una vez que usted peca, una vez que usted hace algo que infringe la ley, ya es culpable, será culpable para siempre y hasta que cumpla la sentencia de la muerte en el lago de fuego por toda la eternidad, usted será culpable. Entonces, como dije, buena suerte, que Dios le bendiga. La otra manera es Cristo. Vea lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo guardó la ley. Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo cumplió con la ley. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y sin pecado, Cristo nunca jamás violó la ley. Nunca. Cristo guardó la ley de Moisés. Cristo guardó la ley de la conciencia. Cristo aún guardó la ley de Roma, el país en donde vivía. Entonces Cristo merecía la vida. Cristo dice, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque hago siempre lo que le agrada. ¿Puede decirlo esto usted? Yo no. Cristo no tuvo que morir porque por sus méritos, Él merecía la vida eterna, porque nunca hizo nada malo. Pero luego Cristo tomó la decisión de morir en nuestro lugar. Nosotros violamos la ley, Cristo pagó nuestra deuda. Segundo de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y dice en 1 de Pedro 3:18, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es un sustituto, es una sustitución. Si usted no está seguro, yo digo, si usted no está seguro de su salvación, conviértase a Cristo.
arrepiéntase de sus pecados, es confesarlos y apartarse de ellos. Segundo de Timoteo 2:19 dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Arrepiéntase de sus pecados, confesarlos a Dios, apartarse de ellos. Y luego ponga su fe y confianza en Cristo, en su obra en la cruz para salvarlo. Deje de confiar en su propia bondad, que no la tiene. Confía en Cristo. Y después, prepárese. Desarrolle su propio hábito de un tiempo a solas. Ok, yo tengo el vínculo aquí, también en los vínculos de la descripción abajo. Desarrolle un tiempo a solas para que Dios le hable todas las mañanas, ven. Y usted saque sus propios estudios como este o algo diferente. Es la riqueza que Dios nos ha dado en la palabra de Dios. Buenísimo. Y luego aprenda a cómo evangelizar bíblicamente, usando la ley con los soberbios, explicando la gracia a los humildes. Tenemos todo un sitio web, evangelismobiblico.com, para esto. Y entonces, con esto ya los dejo. Gracias por haber escuchado la enseñanza. Como dije, es simplemente algo que me salió en mi tiempo a solas, algo que tenía en mente compartir. Entonces, gracias a Dios por este medio que puedo compartir algo con la gente que quiere escucharlo. Si tiene alguna pregunta, yo estoy en Facebook, búsqueme allá, mándeme un mensaje por los comentarios aquí abajo de este video o póngase en contacto conmigo como quiera. ¿Ok? Entonces, con esto ya los dejo. Gracias y que Dios tenga toda la gloria en nosotros. Mientras que aprendamos la Biblia para hacer lo que nos dice. ¿Ok? Bueno, gracias y nos vemos en el próximo.